Hombres con dos cabezas habitaron la tierra. Uno de los misterios de los que he leído y más me ha impactado es sobre el octavo presagio de la caída de Tenochtitlan. En él se narra en el preludio a la llegada de los españoles a México que ocurrió algo sin precedentes. Hombres deformes y monstruosos de dos cabezas y un solo cuerpo aparecieron y fueron llevados al templo del Obscuro. Ahí fueron presentados ante Moctezuma. Pero ante él, algunos se descarnaron frente a sus ojos y los hombres de dos cabezas desaparecieron. Este fragmento me maravilló y me hizo buscar algunos otros casos en la historia sobre la posible aparición de hombres con dos cabezas. Encontré escritos de hace 600 años donde se hablaba sobre una raza diferente de monstruos, seres que habían desafiado la naturaleza, nacimientos anómalos, portentos que debían ser resultado de un castigo para la humanidad, y que auguraban desgracias o un futuro funesto. A esta nueva ciencia se le nombraba teratología, y algunos restos de la existencia de esta historia perdida son los escritos y dibujos de Ulisse Aldobrandi. Durante la época del humanismo, que está estrechamente relacionada con el Renacimiento, los nacimientos de niños de dos cabezas se les consideraba contra natura. Solo podían ser obra de la ira de Dios, y era una señal de un castigo que estaba próximo. Lo extraño es que no sé qué hacían con estos niños, o con los hombres de dos cabezas que llegaban a aparecer. Es como si los textos sobre estos estuvieran ocultos. Evidencias de estos seres estuvieron expuestas por algunos años en la ciudad de Quito, Ecuador, en la colección del arqueólogo Antonio Carrillo Buccelli. Son piezas precolombinas extrañísimas, donde vemos seres bicéfalos. Algunas representan una cabeza de hombre y la otra de mujer, y el cuerpo con características femeninas. Y otros con cabezas de criaturas extrañas, como este, que tienen escamas. Al parecer nunca fueron aceptadas como propias de la cultura del pasado, y aún peor, a la muerte del arqueólogo, estas piezas misteriosamente desaparecieron para nunca más volver a ser expuestas. ¿Será que en la antigua América habría existido una tribu o cultura única de hombres y mujeres de dos cabezas? Esta es una pieza exhibida en Europa sobre un hombre con dos cabezas, que fue encontrada en Oceanía, y de la cual no hay más datos, además de que se trata de la representación de un dios de los nativos, algo que me hace recordar a los que se presentaron ante Moctezuma. Mi asombro se maximizó en esta búsqueda al encontrarme con que en una de las islas más enigmáticas del mundo existe una historia aún más oculta. La isla de Pascua en Chile no solo es un completo misterio sobre quiénes habitaron ese lugar, sino que descubrí una antigua fotografía del arqueólogo William Mollow, quien redescubrió un monolito de una figura femenina que asombrosamente tenía dos cabezas. No es ninguna mala interpretación. En la isla existen diferentes tipos de moais, según la región, pero en la zona de Minapu se descubrieron esculturas de seres de dos cabezas, como si en esa parte humanos bicéfalos se hubieran asentado. No muy lejos de ahí existió una civilización 3000 años antes de Cristo en Ecuador, una raza de humanos que se desconoce su procedencia, pero que dentro de sus vestigios se encontraron piezas increíbles de figuras femeninas. Se le nombró cultura Valdivia, y algunas representaciones de mujeres tenían dos cabezas, por lo que esto pudiera darle veracidad a las piezas perdidas del arqueólogo Antonio Carrillo. ¿Qué son todas estas huellas olvidadas y ocultas por el mundo sobre hombres y mujeres de dos cabezas? ¿Será solamente la representación de deformidades del hombre que aún en nuestra época siguen sucediendo? ¿O son evidencias de una antigua raza humana de dos cabezas? La última de las piezas sobre esta historia jamás contada la encontré muy cerca de mí, en el mismo lugar donde inicié, pero miles de años hacia el pasado. Se estima que entre el 2000 a.C. y 100 años después de Cristo, floreció una misteriosa cultura en el centro de México. El lugar era llamado Tlaltilco, que en náhuatl significa donde hay cosas ocultas. De ahí proviene esta antiquísima pieza que nos deja ver una mujer con dos cabezas.
Se desconoce de dónde vinieron estos hombres y mujeres, ni por qué, al igual que la cultura valdivia en Ecuador, sus máximas representaciones fueron de mujeres y algunas bicéfalas. Sus representaciones monstruosas son todo un misterio. Hombres deformes, jorobados, seres bicéfalos o enmascarados. ¿Qué ocurría en estos lugares de América hace miles de años? ¿Existirá una historia oculta? ¿Quiénes fueron esos hombres que vio Moctezuma? Quizá pudieron ser los espíritus de antiguos habitantes de estas tierras que vinieron del más allá para avisar del destino funesto de la gran Tenochtitlan. Este video lo realicé uniendo las piezas de diferentes textos que he leído y con lo cual encontré estas coincidencias, que me hacen pensar en un enigma que merece ser investigado. Si en mi búsqueda descubro más información, quizá pueda presentarles una segunda parte. Por el momento me despido. Me encantaría que me comentaran qué les pareció este video y cuál es su opinión sobre los vestigios de hombres de dos cabezas. Mi nombre es Oxlack Castro y recuerden que juntos somos la Legión Oxlack.